Tras el triunfo de la Revolución Francesa, empezaron a tener mayor peso las ideas liberales sobre las conservadoras. El nacionalismo también tuvo un fuerte impacto en las sociedades europeas. La identidad nacional, la cultura y las lenguas empezaron a formar parte de las personas de los distintos países. Tras la conquista de casi todo el territorio europeo por Napoleón, se realizó una reunión entre los gobernantes para restaurar el antiguo régimen conservador y regresar a las fronteras iniciales. El Congreso de Viena. La Santa Alianza fue un grupo de países conformado por Austria, Rusia y Prusia en 1815, con ideologías conservadoras. Lo que tenían en común todas las revoluciones es que eran burguesas. En España, en 1820, se levantaron las tropas del general Riego. En 1830 estalló la revolución en Francia y después en Bélgica. La revolución de 1830 fracasó, pero eso no impidió que las ideas socialistas siguieran, por lo que en 1848 estallaron movimientos revolucionarios. La unificación de Italia fue dirigida por Cavour y Víctor Manuel III, donde Italia fue dividida en 8 estados por el Congreso de Viena y surgen sociedades secretas. La unificación de Alemania fue dirigida por Otto von Bismarck. La primera revolución industrial se dio en Inglaterra, pues era un país que contaba con todas las características necesarias para poder crecer: grandes capitales, suficiente materia prima, mano de obra, gobierno estable y una revolución agrícola anterior. La segunda revolución industrial se dio en los países de Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Rusia, Italia, entre otros. Hubo cambios en las tecnologías, en las fuentes de energía, como de carbón a petróleo, en la comunicación como el teléfono y el radio, y destacaron nuevos sectores industriales como la química, siderúrgica y alimentaria. Se da la concentración del capital y los monopolios, control del mercado y precio, tipos de monopolio, cartel, trust, holdings. La globalización de la economía se produce como resultado de la necesidad de obtener materias primas y controlar nuevos mercados donde vender. Liberalismo económico es una ideología que plantea el individuo tiene derechos y libertades sin necesidad de que intervenga el Estado. Adam Smith es el padre del liberalismo económico. Se crea la ley oferta y demanda. Los movimientos obreros son 4: ludismo, mutualismo, cartismo, sindicato, los cuales se identifican por ludismo, la destrucción de maquinaria. El mutualismo se caracterizó por formar cajas de ahorro. Sindicato. Este grupo de obreros luchó por mejores salarios y fue un movimiento político. Cartismo. Este grupo de obreros mandó una carta al Parlamento dando a conocer sus inconformidades. El socialismo fue dirigido por Carlos Marx, lo cual es una doctrina política que pretende la desaparición del Estado. Este surge cuando los obreros se dan cuenta de su explotación. Critica las teorías sociales existentes. Al existir la propiedad privada, aparecen las clases sociales y aparece el Estado. El nuevo imperialismo se dio a finales del siglo XIX, el cual, a diferencia del imperialismo del siglo XVI, no buscaba tanto comercial o hacer misiones en estos países, sino ya obtener un control directo sobre los recursos. Las principales potencias imperialistas fueron Inglaterra, Francia, España, Portugal, Alemania, Bélgica, entre otras. Existían 3 tipos de imperialismo: dominio, poblaciones autogobernadas; protectorado, gobierno nativo depende de la metrópoli; colonia, las colonias no gozaban de ninguna autonomía. Inglaterra controlaba prácticamente el 20% del territorio mundial durante el periodo de la reina Victoria. Entre ellos sus colonias fueron Singapur, India, China, Egipto y Sudáfrica. Francia controlaba prácticamente el 10% del territorio mundial. La mayor parte de sus posesiones fueron protectorados. Tomaron parte del noroeste de África y Vietnam. El Canal de Suez fue un punto muy importante para la conexión entre Europa y Asia. En 1854, el francés Ferdinand de Lesseps firmó un contrato para iniciar la excavación del Canal de Suez. Los ingleses trataron de ejercer el mayor control posible sobre la zona del canal, pues tenía acceso directo a la India. A principios del siglo XIX, Europa declaró ilegal el comercio de esclavos, así que tuvieron que encontrar una nueva forma de negociación con este continente, y fue con la venta de textiles y otros bienes manufacturados a cambio de recursos naturales. Turquía se caracterizó por imprimir creencias islámicas en el este de Europa durante el siglo XIX. Rusia y Austria se mostraron en desacuerdo con las ideas del Imperio turco. Pierde las colonias de Serbia, Grecia, Siria, Egipto, Líbano, Creta y Chipre, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina.
En 1884 y 1885 se convocó la Conferencia de Berlín para resolver las reivindicaciones conflictivas. Ahí Inglaterra y Alemania se rebelaron en contra de África Oriental. Después de la conferencia y por petición del rey Leopoldo se constituyó el Estado Libre y Soberano del Congo. Era una propiedad privada del rey que producía caucho, café, plátanos, aceite de palma, entre otros.